Jueves de Corpus, decían nuestros abuelos, y fueron tejiendo nuestros antepasados una serie de costumbres, de expresiones de vuelco del corazón, recordando, viviendo, experimentando este misterio de amor. Es de las únicas fiestas fuera del domingo que son mandatadas en el calendario litúrgico de esta provincia eclesiástica. Se adornaban las calles aún en nuestros días para esta ocasión mientras se paseaba el Santísimo. No lo podemos hacer. La prudencia nos pide este grito del corazón, cantarlo en casa, con nuestras familias en el santuario doméstico. Por eso hemos querido dar realce a esta Eucaristía para dirigirnos a ustedes, hermanos, en modo especial, que nos siguen a través de la televisión y estamos entrando en vuestros hogares. Y agradezco a ustedes, mis buenos hermanos, 15 personas aquí, mañaneras, que han venido aquí, en este templo, a representar a un pueblo orante que no está físicamente presente, pero sí nos acompaña. Así que hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Ya escuchamos la palabra de Dios. Las lecturas de la Eucaristía no nos cuentan hoy la institución de este sacramento, de la Eucaristía, pero nos hablan de ella de otros modos. La primera lectura habla del maná, que es una prefiguración de la Eucaristía. Pablo nos habla en la segunda lectura de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. El Evangelio nos presenta la última parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan 6, versos del 51 al 58. Permítanme centrarme en esta preciosa segunda lectura. Pablo recuerda a los corintios que la Eucaristía nos proporciona la comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. La respuesta a estas preguntas es obviamente afirmativa. La copa consagrada tiene la sangre de Cristo. El pan consagrado nos da la comunión con el cuerpo de Cristo. Es un misterio profundo, un misterio de amor, un misterio de comunión propiamente dicha. Comunión, como ustedes saben bien, significa unión íntima, común unión, una unión profunda. Jesús ha querido ofrecernos la comunión consigo mismo, Verbo de Dios encarnado. Por eso nos ha ofrecido la comunión con su cuerpo y con su sangre. Esta comunión no es solo la unión de cada uno de nosotros con Jesús, sino también la unión de los unos con los otros. La Eucaristía no es solo fuente del amor a Dios, sino también de la caridad fraterna. Igual que esa unión de cada uno de nosotros con nuestra propia madre, alimentándonos con su propia sangre, pero vida independiente dentro de ella. Y en ese vientre, en ese santuario, si fuimos los primeros, pero después vinieron otras vidas, o ya existían, y con el corazón de nuestra madre se nos dio el corazón de nuestros hermanos. Preciosa la maternidad
preciosísima, ser fraterno, ser hermano. Así es la Eucaristía. La Eucaristía no es solo fuente del amor a Dios, sino también de la caridad fraterna. Pablo afirma, uno es el pan y uno es el cuerpo que formamos muchos, pues todos compartimos el único pan. En esta participación en el único pan se realiza la unión profunda de todos los creyentes. Hoy, pues, en esta jornada muy particularmente se nos convida a que acojamos este don extraordinario del Señor. Era algo inimaginable que todos pudieran comulgar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, pero Jesús ha realizado este milagro, un milagro de amor infinito. Solo destaco eso para no alargarme. La primera lectura nos habla del maná, es decir, del alimento dado por Dios a su pueblo, mientras atravesaba el desierto donde no encontraba el alimento necesario para vivir. Dios te alimentó con el maná, dice Moisés al pueblo, que tú no conocías, ni conocieron tus padres. El maná es un elemento extraordinario que suscita la sorpresa del pueblo. Justamente el mismo nombre lo indica. Man o manahu o manhu, que traducido literalmente más significa ¿qué? Na es una interjección. Ea, ¿qué es esto? Hu, ¿qué es esto? Significa, por lo tanto, maná, una realidad desconocida. ¿Qué es esto? Significa maná, maná. Esto es el alimento preparado por Dios para su pueblo, que lo necesitaba sobremanera para atravesar el desierto. El Deuteronomio nos muestra que el maná tenía un significado simbólico. No era solo un don de Dios, sino también una revelación. Pretendía hacer comprender al pueblo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná venía de Dios, venía en cierto modo de la boca del Señor. Ahora bien, lo que viene más auténticamente de la boca del Señor es su palabra, su ley, sus mandatos, que son todos ellos expresión de su amor y que ponen al hombre en el camino del amor. Jesús empleó precisamente esta frase del Deuteronomio para responder al tentador en el desierto cuando le sugería que transformara las piedras en panes. Recuerden en Mateo 4:4, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que lo más importante para vivir bien es la docilidad a la palabra de Dios, es acoger la palabra que nos ilumina, nos muestra el camino a seguir y nos proporciona también la fuerza para seguirlo. En este desierto que estamos pasando, de miedo, de terror, de hambre, de soledad, qué vital es acercarnos a la Eucaristía, comenzando por abrirnos al don de la palabra de Jesús, que nos alcanza. Así pues, Dios se preocupó de alimentar a su pueblo en el tiempo del Éxodo y al mismo tiempo le dio una enseñanza muy importante, como nos la da a nosotros. La Eucaristía es el verdadero maná. Jesús dice a la muchedumbre en el discurso pronunciado después de la multiplicación de los panes: os lo aseguro, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6, del 32 al 33. Así,
tras haber dado un alimento material a la gente que se encontraba desprovista en un lugar desértico, Jesús explica el sentido profundo de este milagro. Este debía anunciar un milagro más grande, un don divino todavía mayor, a saber, el don de la Eucaristía, que es mucho más esencial para la vida. Jesús declara: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Los judíos no comprenden, no aceptan esta revelación y dicen: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? No somos antropófagos. No comprenden que Jesús anuncia un don misterioso. No habla de comer su carne concreta, sino que quiere anunciar un sacramento, un signo, que es verdaderamente su cuerpo y su sangre, y que nos comunica la vida. ¿Qué es sacramento? Signo sensible y eficaz de la gracia. Signo sensible, se toca, se huele, se palpa. Eficaz, da lo que está significando. La bandera es un signo sensible, el escudo es un signo sensible, lo vemos, lo tocamos, vemos sus colores, vemos la conceptura de la tela con que está hecha la bandera. Pero no me da Nicaragua, simplemente me lo evoca. El pan consagrado, el vino consagrado, son signos sensibles. Olemos, sabe a pan, sabe a vino, huele a vino. Pero cumple lo que está significando el cuerpo y sangre de Cristo. ¡Qué cosa más grande es! ¡Qué milagro tan estupendo en cada Eucaristía! Y no porque haya más gente es mayor el milagro. No haya nadie. Seamos en esta mañana aquí en el templo apenas 15 personas. O esté yo solito aquí celebrando. El milagro se da. Él responde a la voz de la iglesia, de la esposa que lo llama, y se hace pan, se hace vino. Fíjense, no comprende o no comprendió aquella gente, y bendita incomprensión, que Jesús está anunciando un don misterioso. No habla de comer su carne concreta, sino que quiere anunciar un sacramento que es verdaderamente su cuerpo y su sangre, y que nos comunica la vida. Jesús no explica enseguida que pretende hablar de un sacramento, no. Insiste en la necesidad de comer su carne y de beber su sangre. Por eso nuestros abuelos y tatarabuelos y los padres de todos ellos preparaban el alma de sus niños a este gran misterio de amor, la primera comunión, como también supongo nosotros, nuestros padres. Qué triste es cuando a un niño no se le permite acercarse a este misterio, o si se acerca, no se le cultiva el corazón, hace ritos. Por eso tanto chavalo, que si te vi no me acuerdo, que si comulgué a saber, no lo sé. No hay formación del corazón. Benditos ustedes si han formado así a esos muchachos y los acompañan. Qué cosa más grande. Y Jesús lo sabe bien. Él insiste en la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Os aseguro que si no coméis la carne y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Se trata de una necesidad vital. Lo subraya repitiéndolo más veces, como la necesidad de respirar.
tos seca, calentura, humedad en las fosas nasales, lloriqueos, lagrimeos. Son signos de otro tipo de enfermedad, no solamente el COVID. Pero si empieza que la respiración se complementa con este elemento tan fundamental, ya no se puede respirar. Atención, atención, el mal llegó a su casa. La necesidad de respirar. Y quien respira vive. Si dejamos de respirar, morimos. Jesús subraya esta necesidad de comer su carne y beber su sangre. Es como la respiración del alma. No tenéis vida en vosotros. Jesús no habla de la vida física. Se puede vivir también sin recibir la Eucaristía, sino de la vida verdadera, de la vida del alma, de la vida espiritual, de la vida que une el hombre a Dios para siempre. Jesús lo precisa de inmediato. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿De qué nos sirve prolongar un minuto más nuestra vida física si perdemos la vida del alma? ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tanta soberbia, tanto afán de poseer, de dominar, si perdemos lo fundamental? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No se trata pues aquí de la vida física que tiene necesariamente un final, sino de la vida eterna que empieza en la tierra y continúa tras la muerte en el cielo. Es la vida de unión con Dios en el amor. Y qué bello pasar cada jornada en esta unión con Dios. La condición para tener esta vida es comer la carne y beber la sangre de Jesús en la Eucaristía, tener este contacto misterioso con el Verbo de Dios encarnado. Jesús sabe que no somos puros espíritus, sino seres humanos, personas que viven y se expresan por medio del cuerpo, y en consecuencia ha querido proporcionarnos un contacto íntimo consigo por medio de la comunión en su cuerpo y en su sangre. Y a continuación confirma lo que ha dicho: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No en el ámbito físico, sino en el espiritual, es decir, en un ámbito mucho más importante y profundo, y que sana también lo físico. Toda Eucaristía es sanación, física también. Jesús explica que este sacramento nos da la unión con Él de una manera perfecta. Es lo que podemos llamar la interioridad recíproca. Vuelvo a la imagen de la mujer embarazada, con la vida independiente en su cuerpo, dentro de ella, pero que esa vida depende de ella. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, y yo en él. Es una fórmula sorprendente. Estamos inclinados a pensar que quien come la Eucaristía recibe a Jesús en sí mismo. Sin embargo, Jesús dice antes: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como que nos embarazamos de él. Por eso la Iglesia Madre, la Iglesia somos todos. Llevamos en el seno al Hijo del Eterno Padre, destinados a darlo a luz en la historia, en el corazón de otros. Nosotros habitamos en Jesús. En Él nos movemos, somos y existimos.
y Jesús habita en nosotros. Estamos ante las dos dimensiones de la Eucaristía. Por medio de ella nos introducimos en el cuerpo de Cristo, habitamos en Él, nos convertimos en célula de su cuerpo, y por otra parte, Él vive en nosotros, como afirma Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. En esto consiste la maravilla de la Eucaristía, en que lleva a cabo una unión perfecta en el amor. Nosotros recibimos en nosotros mismos a Jesús y al mismo tiempo nos insertamos en Él. Pasa en cierto modo lo mismo que en nuestra relación con la atmósfera. Estamos en la atmósfera y al mismo tiempo la respiramos, es decir, inspiramos el aire dentro de nosotros, ese aire que nos envuelve. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. La relación que tenemos con Jesús es una participación en su relación con el Padre. Jesús vive por el Padre, es decir, recibe su vida del Padre y orienta toda su vida a la gloria del Padre. La expresión yo vivo por el Padre posee un doble significado: por medio del Padre y para gloria del Padre. De manera semejante, la Eucaristía nos hace vivir por Jesús en estos dos sentidos. Él viene a nosotros para comunicarnos su vida de unión con el Padre, y por otra parte nos enseña a orientar nuestra vida a la gloria del Padre, es decir, a la manifestación de su amor. Somos gloria del Padre. Cuando hacemos el bien, ¿cuántos de ustedes en estos días están partiendo esa poca tortilla que llega a la casa porque saben que la vecina no tiene que dar de comer a su niño, a sus niños? Y donde comen dos, comen tres, decimos nosotros, ¿verdad? Y partimos y damos. Es el amor del Padre que alcanza a esa mujer a través de mis manos y mi corazón. Es el Padre que se vale de mí para llevar adelante su obra de amor. Damos gloria así a nuestro Padre. Cuando corregimos al que yerra, cuando instruimos al ignorante, cuando damos pan al hambriento, vestido al que anda desnudo, visitamos al que está en la cárcel. Ahí está el Padre alcanzando a esa persona. Ahí está Jesús. La Eucaristía, pues, hermanitos, es un tesoro estupendo. Estupendo. Hoy nuestra Madre Iglesia nos convida a meditar y contemplar este don extraordinario, un don de todo el ser de Jesús que se pone a nuestro servicio, no solo lavando los pies de los apóstoles, sino dándose a nosotros como alimento y como bebida. No tenía una manera más completa de ponerse a nuestro servicio que esta. Como me decía una joven madre ayer, uno como mamá es capaz hasta de robar por buscar el alimento de sus muchachos. Y me lo decía no de teorías. La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana, porque es la manifestación más grande del amor de Jesús por nosotros. Y esta manifestación nos llega a cada uno. No se trata de un gesto genérico, válido así para todos los hombres. No, sino de una acción en la que Jesús consigue establecer un contacto personalísimo con cada uno de nosotros. Qué sabroso cuando uno siente que otro le dice de corazón, te amo.
O la pregunta que nos hacen nuestros chavalos: ¿usted me quiere? ¿Usted me ama? Cuando ponemos un poquito de interés en ellos, y no son un muchacho, una muchacha más, un niño más, es un ser que lo necesitamos en nuestra vida para estar alegres. Así nos ama Jesús. Su delicia es estar con nosotros, cada uno de nosotros. Qué tierno y amoroso que es Él. Pensó en mí. Pensó en usted, mi buen hermano, mi buena hermana, que nos sigue por la televisión. Momento de dolor, de miedo, de hambre, tristeza, desconcierto, de rabia para algunos, que hasta su trabajo pierden por manifestar lo que piensan. Parece un sarcasmo, pero no es así. Nuestra Madre Iglesia nos convida a mirar a Jesús en la Eucaristía, porque Jesús, Él, quiere introducirnos en su alegría, introducirnos en acción de gracias a su Padre Santísimo y proporcionarnos un impulso a toda nuestra vida, impulso que necesitamos con urgencia.